Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, papito amado. Gracias, mi Dios, por esta noche, Señor. Gracias por habernos traído. Gracias, Señor, porque quién sabe de cuántos peligros nos libraste en este día, cuántos obstáculos tuviste que quitar para que pudiéramos estar aquí hoy, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú fuiste el que pusiste en nosotros el querer como el hacer, Señor. Gracias, papito amado, porque en nuestro corazón está ese deseo de servirte, ese deseo de agradarte, Señor, ese deseo de buscarte, de entrar hasta ese lugar santísimo donde tú estás. Entrar, Señor, con manos limpias, con manos alzadas, sabiendo que tú eres un Dios santo, un Dios grande, un Dios poderoso, que eres nuestro Padre, eres nuestro Señor, eres nuestro Dios. Y por eso nos rendimos delante de ti en adoración, porque no hay nadie como tú, Señor, sino que tú eres Dios sobre todo. Gracias, papito. Háblanos en esta noche, enséñanos tu palabra, y que tu Espíritu Santo se encargue de convencernos, de escribir, de marcar nuestro corazón con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer esto. Creo en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Verá Samá es mi casa espiritual, donde les sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos encuentre preparados, mis hermanos. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, un versículo muy conocido. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. El Señor desea, el Señor quiere vernos prosperados. El deseo de Él es bendecirnos. Sus pensamientos son de bien y no de mal. Él tiene pensamientos para nosotros, pensamientos buenos. Él desea vernos prosperados, desea vernos bendecidos, enriquecidos. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos. Entonces aquí, que seas prosperado, pero prosperado en todo. Prosperado en tu alma, prosperado en tu espíritu, prosperado en tu cuerpo. Entonces mi tema de esta noche, mis hermanos, es la prosperidad del justo. Y aquí hay algo que dice la prosperidad, pero no para todos. La prosperidad del justo. Y entonces, ¿quién es el justo? En la Biblia encontramos una comparación. Ahí hay una metáfora donde se habla que nosotros somos como árboles, pero no son todos, sino los árboles son, dice la palabra, los justos. Entonces, cuando encontramos en la Biblia que habla de árbol, muchas veces se va a referir al justo. El justo, el justo. En Salmos, por ejemplo, habla mucho de eso. El Salmo 1, empezando desde el versículo 1, pero en el verso 3 dice que el justo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y entonces su hoja no cae, y lo que hace prospera. Y entonces también vemos en el Salmo 92, verso 12 y 13, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro. Pero dice que ese justo es justo y crece y florece porque está plantado en el templo de Dios. Y entonces vemos que Dios quiere que seamos esos árboles. Ahora, ¿por qué nos compara con árboles? ¿Por qué el justo se compara con árboles? Entonces tenemos que ver qué características tienen los árboles. Bueno, los árboles siempre están fructíferos. Un buen árbol tiene que dar fruto todo el tiempo. Los árboles tienen hojas verdes, son frondosos. Los árboles
Cuando el Señor nos compara con los árboles, nos compara con el ciprés es alto. Nos compara, por ejemplo, con la palmera, es alta. Nosotros tenemos que crecer, tenemos que llegar a las alturas. Los árboles tienen raíz profunda. Y en el Salmo 2, en el Salmo 1 dice que el justo es como el árbol que está plantado junto a corrientes, pero que su raíz es profunda, su raíz se alimenta de la palabra. Entonces, por eso los árboles son altos, tienen raíz profunda. Entonces eso nos habla a nosotros de estabilidad, no hay nada que lo mueva, son inconmovibles. Los árboles son longevos. No sé si alguien sabe, por ejemplo, cuántos años tiene la ceiba de Palín. ¿Alguien tiene idea de cuántos años tiene esa ceiba? Y si no, le preguntamos a Google, pero según tengo idea, esa ceiba tiene 900 años. Hay un árbol raro que está ahí por la 22, 23 calle de la avenida del Cementerio, que ya lo podaron. No lo han talado por completo, decía que lo iban a talar por completo, porque dice que ya tiene 100 años de estar ese árbol ahí y que está enfermo. Entonces le van a dar sus pastillitas, su medicina para que se va. Entonces es longevo. Y el Señor dice: el justo es como un árbol. El justo va a vivir muchos años, va a ser inconmovible, tiene raíz profunda, se alimenta de las aguas, de las corrientes, de las aguas que pasan en las profundidades. Entonces el árbol es fructífero. Y por eso ese es el justo. Ese es el justo. La pregunta es: ¿quién es el justo? ¿Quién es un hombre justo? No está hablando de la justicia humana, porque entonces si hablamos de justicia humana, dice la palabra, justo no hay ni siquiera uno. Pero entonces, ¿por qué el justo será como árbol? Entonces el justo es aquel que ha sido justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una diferencia. En la palabra vamos a encontrar ahí dos. Cada vez que habla del justo, por lo regular habla también de otro personaje, el impío. ¿Quién es el impío? Entonces, el impío es el pecador. No, porque aparte es el pecador. Entonces ya hay tres personajes: el pecador, el justo y el impío. El pecador es aquel que no conoce al Señor. Pecadores éramos nosotros. Bueno, seguimos pecando porque de plano no podemos dejar de pecar por más que nos esforcemos. Dice primera de Juan 1:9: si decimos que no pecamos, somos unos mentirosos. Entonces no podemos decir que no pecamos. Pecamos, pero no es nuestro deseo pecar. Nuestro deseo es estar bien delante de Dios. Pero pecador, entonces el pecador es aquel que no ha recibido el perdón de sus pecados. Es la gente que está en el mundo. Son pecadores porque no han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces ahí está el pecador, el que no conoce al Señor. Luego el justo, el que ya fue justificado, fue perdonado, y entonces ya entramos a una nueva dimensión. Ahora hemos sido declarados justos. Ahora el impío, fíjense que puse primero al pecador, después al justo y después al impío, porque el impío no es un simple pecador. Como le digo, el pecador lo peca por ignorancia. El pecador no ha reconocido al Señor Jesucristo como Dios, como su Salvador, porque no lo entiende, tiene un velo que no lo permite. Pero el impío es aquel que, conociendo la palabra, es aquel que, conociendo la verdad, no le importa pecar. Entonces muchas veces nosotros podemos caer siendo impíos. Que Dios nos libre de eso. Porque hermanos, el pecador de plano, dice el que no reconoce a Jesucristo, el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios y no se arrepiente de sus pecados, es un pecador y ya está condenado.
Nosotros ya conocimos la verdad y entonces entramos tenemos un trato diferente. Tenemos un trato diferente porque somos hijos. Como hijos, hermanos, miren, lo dice la palabra, ¿verdad? Al que toma por hijo, ¿qué dice? Lo corrige. Y al que ama, ¿qué le hace? Porque Dios ama a sus hijos. Al que toma por hijo lo disciplina, lo corrige, pero al que ama lo cachimbea. Es que así tiene que ser. Entonces, a nosotros Dios nos ama. No nos ama con el amor universal, ese amor que dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo. Tanto lo ama que dio a su hijo para que muriera por el mundo. Pero entonces nosotros un día salimos del mundo y nos convertimos en hijos. San Juan 1:12, todo aquel que más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces ya somos hijos. A nosotros nos ama como hijos, ya no como el mundo. Al mundo lo ama porque dice la palabra, a todos ama a Dios por igual. Manda el sol, manda la lluvia, manda el oxígeno, da vida sobre buenos y malos. Hablando del mundo, a nosotros que somos hijos también nos ama, pero nos corrige, nos azota y nos ama con un amor especial, hermano, porque somos hijos. Entonces, ya somos hijos, nos ama. Como nos ama, nos quiere bendecir, nos quiere dar herencia, nos quiere galardonar. Entonces hay una prosperidad que Dios dice, los voy a prosperar a ustedes. Le dicen a Josué, solamente sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes. Y entonces le dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿De dónde viene la prosperidad? Por eso Ebenezer Honduras tiene un no sé si decirle eslogan, pero ellos tienen un rema. Ellos tienen un rema: prosperados por la palabra. ¿Por qué? Obedece a la palabra y serás prosperado. O sea, la prosperidad no es para todos. No es, ya eres hijo, ya eres próspero. No. Ya eres hijo, quieres prosperar, obedece a la palabra. Eso lean Josué capítulo 1 y ahí se van a convencer que la prosperidad no es para todos. La prosperidad es, tendrás éxito, a donde quiera que vayas te irá bien. La condición es, obedece a la palabra. Obedece a la palabra. Entonces aquí el justo será prosperado. ¿Quién es el justo? Ya les dije, el justo es el que ha sido justificado. Pero cuidado, porque el justo va muy de la mano con el impío. Porque entonces nosotros venimos y decimos, no, pero si yo ya soy hijo de Dios, entonces yo ya soy justo. Y hermanos, hay gente que dice, entonces yo ya soy salvo. Si ya eres salvo, entonces la salvación no se pierde. Y uno no sabe qué decirle, ¿verdad? Porque la palabra dice, no, la salvación no se pierde. Tenemos que tener cuidado con eso, porque miren, hay una doctrina que dice que la salvación se pierde y otra doctrina que dice que la salvación no se pierde. ¿Y cuál de los dos vamos a creer nosotros? Veamos la palabra que dice. ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo se obtiene la salvación? Efesios 2:8. ¿Cómo se obtiene la salvación? Ese hay que saberlo de memoria, hermanos. Efesios 2:8 hay que saberlo de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. El 9, ¿qué dice el 9? No por obras. No por obras, para que nadie ande diciendo, es que yo soy bueno.
para que nadie se gloríe. ¿Qué conclusión sacamos con esos dos versos? ¿La salvación se pierde, sí o no? Solo con esos dos versos, no nos metamos en más líos. Solo con esos dos versos, díganme, ¿la salvación se pierde, sí o no? No, no se pierde. Si yo digo, es que si te portas mal la vas a perder, entonces la estoy ganando por obras. No se pierde. ¿Y qué pasa entonces? Si yo ya recibí a Cristo, ya me salvé, porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida, y como ya soy salvo, ahora voy a llevar una vida. Voy de vez en cuando a la iglesia, qué sé yo, me echo mis puritos así, que se agarran así, me echo mis cervecitas, pero voy de vez en cuando a la iglesia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Pierdo mi salvación, sí o no? Soy un impío. Soy un impío, y dice la palabra: mayor condenación tiene aquel que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Entonces mi salvación no la... Dios es fiel, pero no solo es fiel, es justo. Él es fiel y justo. Su justicia no va a permitir que yo entre al cielo si soy un santo pecador. Entonces tengo que pagar, porque dice la palabra también. Me estoy metiendo a otro tema, no sé por qué. Mientras vas por el camino, ponte a cuentas con tu adversario. ¿Quién es el adversario? Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, no estoy mal, ¿verdad? Hoy es doctrina, hoy es discipulado, hoy es enseñanza. ¿Quién es el adversario? Hermanos, griten porque estoy sordo. El diablo. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, mientras vas por el camino, es Cristo. Ponte a cuentas con tu adversario. No vaya a ser que el adversario te entregue a quién, al juez, ¿verdad? Y el juez te mande a la cárcel. ¿Y qué más dice? ¿Se recuerdan? Y no saldrás de allí. ¿De dónde? De la cárcel. No está hablando del lago de fuego. No saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. No saldrás de allí hasta que hayas pagado tus cuentas con el diablo, que es el enemigo, es el acusador. Entonces el enemigo nos va a acusar. Tenemos un Dios que Él es el juez, Él es nuestro abogado defensor. Él es nuestro abogado y Él es nuestro defensor. Pero Él no es mentiroso, Él es juez justo. Y Él va a decir: este es mi hijo, pero tiene cuentas pendientes, que pague. Entonces, ¿en qué estamos? En el camino lo vamos a ir respondiendo eso. Pongámonos a cuenta mientras vamos en el camino, ¿va? Miren, no se me pongan así tristes. ¿Y ahora qué hago? Miren, la palabra nos va a dar la respuesta. Proverbios 24:16. Porque el justo cae 7 veces. O sea, nosotros podemos caer muchas veces. El Señor sabe. El Señor nos conoce. Él sabe que nosotros
tenemos debilidades. Él sabe que nosotros, hermanos, somos tentados y podemos tropezar, caer, pero el justo. Ese verso a veces lo olvidamos, como dice, porque la gente dice: el justo cae 7 veces y el Señor lo levanta. ¿Qué dice ahí? El mismo justo vuelve a levantarse. Hermanos, ¿alguno de ustedes pecó hoy? El que diga que no es un mentiroso. Alguno dijo: ay, esa señora me cae mal, esa cara como la hace. Ya pecó. Porque alguien dijo: ay, ese viejo tan tonto que es en el mercado. Ya pecó, porque la palabra dice: no llaméis fatuo, tonto, imbécil, estúpido a nadie, porque entonces tienes pecado o eres, como dice, la cosa es que es un asesino. Entonces pecamos con la mirada, pecamos con el pensamiento, pecamos con la boca. Santiago dice: el que no peca con su lengua ya debería estar en el cielo. O sea, si estamos aquí en la tierra es porque todavía pecamos con la lengua. Entonces el justo cae, pero se vuelve a levantar él mismo. O sea, el justo cae. Cuando cae se da cuenta: ay, Señor, te fallé, ay, Señor, perdóname. Y se pone a chillar, se pone a rogarle al Señor: Señor, yo no quería fallarte, pero te fallé, perdóname. Y entonces dice: pero los impíos, ya sabemos la diferencia entre pecador, justo e impío. El impío no solo es que cae, lo hizo pensado. El impío cae con alevosía, premeditación y ventaja. Y entonces el impío dice: ahí está esa señora con su monedero y se le está cayendo de su bolsa. Me voy a quedar aquí esperando a ver si se le cae. No para devolvérselo, para agarrarlo. Solo que se levante la señora y pueda decir: yo lo encontré tirado, pero bien sabe de quién es. Y por impío puede caer alguien que encontró una billetera, no vio de quién era, la encontró tirada, no había nadie, ni nadie estaba cerca, ni nada. Encontró la billetera, agarró la billetera, la vio y llena de pisto. Y entonces se encuentra ahí una tarjeta con un número de teléfono, con una... ¿será que ahí trabaja? Y mejor lo que hace es tirar la tarjeta, cuando pudo haber llamado para preguntar: mire, ¿usted conoce a fulano o usted es fulano? Mejor tira los documentos y se queda con el dinero. Ese es un impío. Lo hizo pensado. Entonces, pero los impíos caerán en desgracia. Entonces tengamos cuidado, porque podemos no solo ser el justo que cae, que se vuelve a levantar, sino podemos ser el impío que ya no se levanta, que pecó y en vez de levantarse sigue pecando. Dice Salmos 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces aquí está hablando de un justo que cayó, un justo que pecó, un justo que a saber qué hizo. En este caso David cometió adulterio, pero él después se da cuenta que le falló al Señor y entonces se arrepiente y dice: Señor,
límpiame, lávame, purifícame, lávame con hisopo y seré más limpio que la nieve. Y empieza David, y entonces dice, ya sé porque caí. Yo caí porque mis antepasados también tuvieron el mismo pecado, pero dame un corazón nuevo, dame un corazón limpio, un corazón puro. Entonces no se trata de yo puedo pecar todas las veces que quiero, porque como ahí dice que el justo cae y se vuelve a levantar, entonces voy a caer, me levanto, caigo y me levanto, caigo y me levanto. No, porque entonces ya es impío. Entonces tengamos cuidado de no caer como impíos, porque ese caer es un descuido. Pues uno va caminando, como ahora va, uno va caminando y viendo su celular, y había una piedra ahí, se tropezó y se cayó. Ya sabe entonces que en ese lado hay una piedra, y si al otro día vuelve a pasar por el mismo lugar, sabe que está la piedra ahí, pero no le importa, sigue caminando y se vuelve a caer. Ese ya sabía que estaba la piedra ahí, o digámoslo de otra manera, ya sabía que ahí estaba la tentación, y volvió a caer en la tentación. Entonces tengamos cuidado. Les voy a poner un ejemplo, perdonen el tipo de ejemplo, pero eso para que no lo olvidemos. Está una muchacha, llega a confesarse con el cura de ahí abajo. Llega a confesarse con el cura y le dice, mire padrecito, fíjese que pequé. ¿Y qué pasó, mija? Es que yo estaba en la casa, no, es que yo fui a visitar a mi amigo, y él estaba solito en la casa, y terminamos, y yo pequé, padrecito, con él. Vaya, mija, estás perdonada. La otra semana vuelve a llegar la misma patoja. Padrecito, vengo a confesarme. Es que usted sabe, como uno es frágil. Y le dice el padre, no se dice frágil, se dice frágil. Ay, perdón, padre, como usted sabe que uno es frágil. Y yo fui a la casa de mi amigo y él estaba solito, y volvimos a pecar, padrecito. Y entonces, está bueno, pues, dice el otro, ya está, la tercera vez llega igual otra vez. Padrecito, fíjese que fui otra vez a la casa de mi amigo, él estaba solo y volví a pecar, y como usted sabe que uno es, y entonces dice, ¿cómo es la palabra, padrecito? Bruta, mija. Es que ya sabía que el otro estaba solo todos los miércoles a las 4 de la tarde, y ella todos los miércoles a las 4 de la tarde llegaba. No era cuestión de caí por descuido, caí porque lo pensé. Ese no es justo, ese es impío. Tengamos cuidado de caer en impiedad. ¿Y cuál es nuestro tema? La prosperidad del justo. Vea que me desvié. Pero es que no podemos entender el tema de la prosperidad del justo si no sabemos bien quién es el justo y quién es el impío. Necesitaba hacer esa aclaración. Entonces dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Qué pasa con el que encubre sus pecados? No prosperará. ¿Quieres prosperar? Levántate. Pero ¿quieres prosperar? No seas impío, pues. ¿Quieres prosperar? Sé justo. El justo cae y se levanta. Pero decía el Salmo 51:17, Dios ama, mejor lo vuelvo a leer, al corazón contrito y humillado. Ese corazón que está triste porque pecó, ese corazón que está quebrantado porque le falló al Señor. No es una cosa, es estar quebrantado, estar triste, Señor, me siento mal, te fallé. A otra cosa que digan, prefiero pedir perdón. ¿Cómo es el dicho ese? Prefiero pecar y después pedir perdón, ¿va?
Ese es un impío. Como Dios me perdona, entonces lo voy a hacer y ahí le pido perdón después. Eso es impío. Eso ya no entra en esto de. Entonces aquí el impío sería el que encubre sus pecados. Y el justo se da cuenta que le falló, le duele, se arrepiente, entonces dice, ese sí prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta. No es solo confesar, no es solo, Señor, te fallé, pero mañana vuelvo a pedirte perdón otra vez por lo mismo. No, se aparta, se aparta. Ese alcanzará misericordia. Este mismo verso, esa es la Reina Valera del 60, en la Nueva Versión Internacional, quien encubre su pecado, miren, a este lo dice de otra forma, jamás prosperará. Jamás prosperará. Y el apóstol Juan dice, ruego que seas prosperado en todo. Pero la condición es así como prospera tu alma. Vamos a prosperar cuando seamos catalogados como justos. Entonces ahí sí aparece primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. Pero no es aquello de peco y mañana vuelvo a pecar y pido perdón, vuelvo a pecar y pido perdón. No, es aquel que cuando se dio cuenta ya había pecado, no lo hizo pensado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y ahí está la palabrita que les decía, justo. Él es fiel, pero también es justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número uno es para que podamos ser prosperados, es ser justos. Ser justos, arrepentirnos y apartarnos del pecado. Salmos 34:19. Miren lo que le pasa al justo. Porque a veces la gente cree que es que el que está bien con Dios, el justo es alguien que es temeroso de Dios, ama a Dios, pone a Dios en primer lugar. Es justo, es aquel que primero Dios y después lo demás. Ese es el justo, que se alimenta de la palabra, que es guiado por el Espíritu Santo. Entonces a veces uno dice, como yo estoy bien con Dios, como yo estoy sirviéndole a Dios, a mí no me va a pasar nada malo. Eso es una palabra equivocada. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Ya habían pensado en eso? Muchas son las aflicciones del justo. Aquí no dice el justo va a estar bien siempre, no. Muchas son las aflicciones del justo. La diferencia es que de todas ellas, de todas las aflicciones que le vengan, Dios lo va a librar. Dios te va a librar. Así que no importa la aflicción, no importa lo que venga tan difícil, Dios está contigo y Dios te va a ayudar y vas a salir adelante. En cambio el impío va a venir la angustia y no va a salir de esa. Nosotros viene la angustia, confiamos en el Señor y el Señor dice, te voy a quitar esto. Entonces el justo sufre aflicciones, dice la palabra. Segunda de Corintios 1:3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordioso y Dios de toda consolación. O sea, si el justo no va a tener problemas, ¿para qué va a estar consolando Dios? Pero Dios es Dios de toda consolación. Dice el verso 4, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Y por qué lo hace? Porque el Señor nos hace pasar por tribulación, pero en medio de la tribulación nos consuela. Dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. El Señor nos va a hacer pasar por algunos por luto,
a algunos se les va a morir un ser tan amado que lo van a llorar, que van a sufrir, que se les va a romper el corazón, pero en medio de eso Dios los va a consolar, para que después, cuando la gente esté pasando por lo mismo, podamos ir y decirle: no se preocupe, señora, yo sé lo que se siente. ¿Cómo sabe usted lo que se siente? A mí ya me pasó. Entonces el Señor nos hace pasar por situaciones difíciles para que podamos ayudar a los demás. Y muchas veces vamos a ayudar a la gente que no conoce al Señor. Y entonces vamos a ir, y usted ya pasó por lo mismo. ¿Y cómo salió adelante? Porque yo me refugié en Dios, porque Dios me ayudó. ¿Quiere ir a la iglesia? La llevo. Y entonces así vamos a ir ayudando a la gente. Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Todas, el dolor, la angustia, el sufrimiento, todo eso. San Juan capítulo 16 verso 33, dijo Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, en medio de la tribulación, que nosotros tengamos paz. En el mundo, dice aquí, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la número 2 sería: el justo también sufre aflicciones. Salmo 92:12. El justo florecerá como la palma. Ahora nos está diciendo: eres una palma, eres una palmera. El que es justo es una palmera. ¿Cómo es una palmera? Algunos quisieran ser palmera en lo literal, ¿verdad? Flacas y altas. No, pero uno necesita tener su púlpito también. No, es que miren, las palmeras regularmente se dan en la costa, donde hay mucha, ¿cómo se le llama eso? Lluvia con viento. Y hermanos, las palmeras resisten la tormenta. Y el Señor dice: tú eres una palmera. Tú estás capacitado para resistir la tormenta. Pero la palmera, su característica es: viene la tormenta, viene ese viento huracanado, ¿y qué hace la palmera? Se dobla y pasa y se vuelve a levantar. Mientras estemos pasando la tormenta, agachémonos. Si quieren, tirémonos al suelo de rodillas, postrémonos. Pasa la tormenta y volvemos a estar como que si nada pasó. Característica de la palmera. El justo florecerá como la palmera. El justo va a florecer. El justo va a dar fruto abundante. Crecerá como el cedro en el Líbano. Es que la característica del cedro, a el cedro si nadie lo dobla. El cedro está como columnas del templo. Job 14:9. ¿Cómo es el justo? Al olor del agua reverdecerá. Entonces, eso de reverdecerá quiere decir que hasta viejo, o tal vez tuvo problemas y se quedó sin hojas, se quedó pelado, pues. Pero al olor de la palabra, se alimentó con la palabra y volvió a reverdecer. ¿Qué dice Jeremías? 40 ¿va? ¿O no es 40? 39. Los jóvenes se cansan y ya no aguantan, pero los que esperan al Señor
tendrán nuevas fuerzas. Eso. Y entonces dice, y como una planta joven echará renuevos, le van a salir nuevas ramas, va a tener más hijos. Entonces el Señor quiere renovarnos, el Señor quiere rejuvenecernos, pero tenemos que ser justos de los que se alimentan con la palabra. Isaías capítulo 55 verso 13: en lugar del espino crecerá el ciprés. Esta es una promesa de Dios. El espino representa la maldición. Le dicen a Adán: de aquí en adelante la tierra te producirá cardos y espinos. Es la maldición que hubo sobre la tierra. Pero entonces el Señor viene aquí y nos dice: ¿saben qué? Yo les voy a cambiar esa maldición que tenían. La maldición que pesaba sobre ustedes de que iban a producir espinos, ahora esa tierra, en vez de producir espinos, va a producir cipreses. Yo busqué lo que significa ciprés y es altura, es ser alto, estar en las alturas. Pero sigue diciendo: y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Yo no sé quién de ustedes conoce la ortiga, y si alguien conoce al mirto, no dice Milton, dice mirto. La ortiga, cuando uno busca el Strong, ¿qué es lo que significa ortiga? Ortiga es un monte, es un arbusto que cuando uno pasa, la piel de uno pasa rozando en la ortiga, se quema y arde como una quemadura. Y entonces pasaste rozando en la ortiga, ay, te fuiste feo. No es ni siquiera como el chichicaste. Te va a arder, te va a quemar la piel. Pero entonces dice el Señor: no, en vez de ortiga va a nacer, te va a producir mirto. Yo dije, me quedé igual, Señor, ¿qué es mirto? Y entonces mirto nos habla simboliza belleza y fragancia. Huele rico, tiene flores bonitas, nos habla de algo agradable, porque tiene un aroma agradable, tiene hermosas flores, es símbolo de belleza y de gracia. Pero me llamó la atención otra cosa más. ¿Se recuerdan de Esther? Esther, su nombre, el nombre que le pusieron primero era Adasa. Adasa significa mirto, y es la que se casa, es la que tiene aromas, tiene flores, tiene belleza. Entonces el Señor dice: en vez de ese arbusto que te va a quemar la piel, te vas a convertir en un mirto, te vas a convertir en un aroma agradable para el Señor, y vas a ser la novia que se casa. Pero para eso tenemos que ser justos. Y entonces dice: y esto será para gloria del Señor y para señal eterna que nunca será borrada. Oseas capítulo 14 verso 5: seré como rocío para Israel, florecerá como lirio. O sea, el rocío del Señor viene y nos va a hacer florecer como el lirio. El lirio, hermanos, el lirio es una planta hermosa, una flor hermosa que simboliza pureza, santidad. Y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Raíces profundas, nada nos viene a mover. Verso 6, Oseas 14:6: se extenderán sus ramas, esos renuevos, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano.
vamos a tener, hermano, nos vamos a renovar, nos vamos a rejuvenecer, vamos a ser frondosos, vamos a dar flor hermosa que da aroma agradable para el Señor, belleza, gracia, hermosura. Isaías 27:6 dice: en los días venideros Jacob echará raíces, Israel florecerá y brotará sus renuevos y llenará el mundo entero de fruto. Entonces el justo tendrá renuevos, brotarán sus renuevos. El rocío, que es la palabra, nos hace que brotemos. Salmos 52:6: los justos verán esto y temerán. Los justos son temerosos de Dios y se reirán de él diciendo: el justo va a ver lo que le va a pasar al impío. El justo va a ser testigo de lo que le va a suceder al impío. Dice entonces el Salmo 1:1: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Entonces dice el verso 2: sino que en la ley de Dios está su deleite. El justo se deleita en la palabra y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo hace eso? Dice el verso 3: será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. O sea, va a ser prosperado, va a dar fruto, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. El justo, hermano, yo quisiera ser eso. Yo quisiera que todos estuviéramos bien plantados, firmes, y que no venga nada que nos mueva. Que demos fruto a su tiempo. Y dice ahí que su hoja no se marchita. Eso habla de buen testimonio. Que demos siempre buen testimonio. En todo lo que hace, prospera. Job capítulo 14 versos 8 y 9: aunque envejezcan sus raíces en la tierra, aunque físicamente nos volvamos viejos, ustedes no, porque todavía están patojos, pero acuérdense que Jeremías dice: los jóvenes se cansan y desfallecen. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua, como medita en su palabra día y noche, al olor de la palabra, reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. Verso 12: el justo. A propósito, ¿quién es el justo? Es aquel que peca, pero que se arrepiente, que en su corazón le duele haberle fallado al Señor, pide perdón y se aparta del pecado. Ese es el justo. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, no fuera de la casa del Señor. Tenemos que congregarnos. Florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez, ese es el justo, aún en la vejez dará fruto, estarán vigorosos y muy verdes. Pero eso no significa que vamos a ser viejos verdes, ¿va? Vamos a estar fuertes, sanos, dando fruto. Josué
capítulo 14, verso 10. Miren, un ejemplo de un hombre viejo, pero fuerte y vigoroso. Dice Caleb: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Y él está hablando de hace 45, cuando él tenía 40. Él dice: ahorita tengo 85, pero les voy a hablar de cuando yo tenía 40. Dice: ahorita tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Caleb, de 85 años, dice: yo tengo la misma fuerza para ir a la guerra como cuando tenía 40. Pasaron 45 años, pero esos no pasaron en su cuerpo, porque Dios nos rejuvenece, nos hace florecer, nos hace dar fruto, nos hace seguir siendo árboles verdes. Así que gloria a Dios por eso, ¿verdad? Bueno, tengo 4 minutos. Dice Isaías 65, 22. Dice: no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como los días de un árbol, está hablando del justo entonces, ¿verdad? Así serán los días de mi pueblo. Lo que tú hagas lo vas a disfrutar, no lo va a disfrutar otro. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Tu trabajo nadie te lo va a robar, nadie te lo va a quitar. Tú vas a disfrutar la obra de tus manos. Entonces dice el Salmo 128, verso 2: cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. ¿Alguno de ustedes es dichoso cuando come? Qué rico, ¿eh? Dichoso serás y te irá bien. El Salmo 104, verso 16: los árboles del Señor se sacian, los cedros del Líbano que Él plantó. Entonces vamos a comer la obra de nuestras manos, la vamos a disfrutar, nadie nos la va a quitar, y dice: nos vamos a saciar. Salmo 22, 26: los pobres comerán y se saciarán. Cuando habla ahí de pobres, se está hablando de justo. Pobre es aquel, pobre no es el que no tiene dinero. Pobre es aquel que reconoce su necesidad de Dios, aquel que sabe que sin Dios no es nada. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, papito amado, gracias, Señor, por tu palabra. Sella esta palabra, esta enseñanza, esta administración. Séllala en nuestro corazón, Señor, que se haga rema en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.